En un viaje a través del tiempo y de las páginas de la historia, nos embarcamos en una de las búsquedas más fascinantes y enigmáticas de la humanidad, la ubicación del Arca de Noé. Este legendario navío, descrito en el libro del Génesis, ha capturado la imaginación de exploradores, arqueólogos y creyentes por siglos. ¿Dónde descansó finalmente esta embarcación, que según la Biblia, salvó a Noé, su familia y parejas de cada especie animal del gran diluvio? Hoy exploramos las teorías, las evidencias y los misterios que rodean el posible descanso final del Arca de Noé. Acompáñanos en esta exploración de fe, historia y descubrimiento. El Arca de Noé, según la narrativa bíblica, es una gran embarcación construida por Noé, por mandato de Dios, para salvar a su familia y una muestra de todas las especies de animales terrestres del gran diluvio. Un castigo divino enviado para purificar la tierra de la maldad y la corrupción de la humanidad. Este relato se encuentra principalmente en el libro de Génesis, capítulos 6 a 9, en el Antiguo Testamento. Dios instruyó a Noé, un hombre justo y fiel, para construir el arca debido a la inminente destrucción del mundo por medio de un diluvio. La Biblia detalla las dimensiones del arca: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, asumiendo un codo de 45.7 centímetros. Fue construida principalmente de madera de gofer y cubierta con betún para impermeabilizarla. Algunas interpretaciones sugieren que gofer podría referirse a un tipo de árbol o método de procesamiento de la madera. Dependiendo de la región geográfica y las traducciones, se ha especulado que podría ser ciprés, cedro, pino o incluso una especie de madera ahora extinta. El betún es una sustancia viscosa, negra y pegajosa, similar al alquitrán o la pez. Históricamente, se ha utilizado en construcciones náuticas y edificaciones para sellar y proteger la madera del agua. El uso de betún era esencial para asegurar que el arca fuera impermeable y pudiera flotar en el agua sin filtraciones durante el diluvio. Esto habla de un conocimiento práctico de técnicas de construcción naval adecuadas para la época. El arca tenía varios pisos o niveles, con compartimentos para alojar a las diversas especies de animales, así como suministros para Noé, su familia y los animales. Dios instruyó a Noé para llevar parejas de cada especie de animal, tanto limpios como inmundos, y aves del cielo, para mantenerlas con vida durante y después del diluvio. El diluvio descrito en el libro del Génesis de la Biblia duró un total de 40 días y 40 noches. Según Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este periodo de tiempo se refiere específicamente a la duración de la lluvia incesante que causó el diluvio. Sin embargo, es importante señalar que el periodo total durante el cual Noé y su familia permanecieron en el arca fue mucho más largo. Después de que cesó la lluvia, las aguas continuaron cubriendo la tierra durante un tiempo considerable antes de comenzar a retroceder. Génesis 8:3 indica que y las aguas se fueron retirando de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Esto sugiere que, aunque la lluvia duró 40 días y 40 noches, las consecuencias del diluvio y el tiempo que Noé pasó en el arca fueron mucho más prolongados. En total, desde que Noé entró en el arca hasta que finalmente abandonó la embarcación, pasaron aproximadamente un año, basándonos en el calendario lunar utilizado en tiempos antiguos. Este cálculo se deriva de la comparación de las fechas dadas en diferentes puntos en el relato del Génesis. El arca es vista como un símbolo de la salvación ofrecida por Dios a la humanidad. Así como Noé y su familia fueron salvados del juicio divino a través del arca, se cree que la humanidad puede ser salvada a través de la fe. El relato del arca culmina con el pacto de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio, simbolizado por el arco iris. La búsqueda de la verdadera ubicación del arca de Noé es un tema que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos, combinando elementos de fe, historia y arqueología. Según las escrituras y diversas investigaciones arqueológicas, aquí hay un resumen detallado del tema. La Biblia, específicamente en el Génesis 8:4,
menciona que el arca de Noé se posó sobre las montañas de Ararat después del gran diluvio. Es importante notar que se refiere a las montañas de Ararat, no a una montaña específica, lo que sugiere una región más que un punto específico. Ararat es una región que, en tiempos antiguos, abarcaba partes de lo que hoy es Turquía, Armenia, Irán e, incluso, el norte de Irak. Por lo tanto, la localización exacta según las escrituras queda algo ambigua y abierta a interpretación. Muchas expediciones se han centrado en el monte Ararat, la montaña más alta de Turquía, debido a la tradición que la identifica como el lugar de descanso final del arca. Aunque numerosas afirmaciones de haber encontrado restos del arca han surgido, ninguna ha sido verificada científicamente. Además del monte Ararat, otras localizaciones en la región han sido propuestas, incluyendo montañas más pequeñas en la misma área y otras regiones que podrían haber estado dentro de la región de Ararat en tiempos antiguos. La mayoría de las afirmaciones sobre el hallazgo del arca han sido recibidas con escepticismo por la comunidad científica. Muchas de las evidencias presentadas han resultado ser formaciones naturales, fraudes o no concluyentes. Algunos investigadores han propuesto que el relato del arca de Noé podría basarse en relatos de inundaciones locales que fueron comunes en la antigua Mesopotamia, y que estos relatos se transmitieron oralmente, evolucionando con el tiempo en la historia del arca de Noé. Para muchos creyentes, la búsqueda del arca es menos acerca de la evidencia física y más acerca de la fe y el significado espiritual del relato del arca de Noé en la Biblia. En la tradición cristiana, el arca de Noé es vista a menudo como un símbolo de la salvación y la misericordia de Dios. La historia se interpreta como un mensaje sobre la fe, la redención y la promesa divina. Aunque no se sabe a ciencia cierta la ubicación del arca que Dios mandó a construir. El arca de Noé continúa siendo una de las historias más conocidas y simbólicamente ricas de la Biblia, representando temas de juicio, redención y la misericordia de Dios. En la teología cristiana, el arca es frecuentemente vista como un tipo de Jesucristo, simbolizando la salvación y protección que ofrece a los creyentes. La idea de Jesucristo como un tipo de Noé es un concepto encontrado en la tipología cristiana, una forma de interpretación bíblica que ve ciertos eventos, personas o cosas en el Antiguo Testamento como prefiguraciones o tipos de eventos, personas o cosas en el Nuevo Testamento. En este sentido, Noé y su historia pueden ser vistos como un tipo o prefiguración de Jesucristo y su obra de salvación. Aquí hay algunos puntos clave que explican esta correlación. En la época de Noé, la humanidad estaba corrompida y llena de maldad, lo que llevó a Dios a decidir purificar la tierra con el diluvio. Noé, siendo justo a los ojos de Dios, fue escogido para construir el arca que salvaría a su familia y a una muestra de todas las especies de animales. La salvación de Noé y su familia del diluvio representa la preservación de la humanidad y la vida animal de la destrucción total. En el cristianismo, Jesús es visto como el Salvador que redime a la humanidad de sus pecados. Así como Noé fue el medio para salvar a la humanidad física del juicio de Dios en forma de diluvio, Jesucristo es visto como el medio para salvar a la humanidad espiritualmente del juicio eterno por el pecado. La construcción del arca por Noé fue un acto de fe y obediencia a la palabra de Dios. Noé construyó el arca en un tiempo en el que no había evidencia de lluvia o diluvio, confiando plenamente en las promesas y advertencias de Dios. La vida de Jesús fue un ejemplo de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Su sacrificio en la cruz es visto como el acto supremo de obediencia y fe, cumpliendo el plan divino de salvación para la humanidad. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto representa la misericordia y la promesa continua de Dios hacia la humanidad. Con la muerte y resurrección de Jesús, se establece un nuevo pacto. A través de Jesús, Dios promete la salvación y la vida eterna a todos los que creen en Él. Este nuevo pacto es un cumplimiento y extensión del pacto de Dios con Noé, moviéndose de la salvación física a la espiritual. El diluvio fue un acto de juicio divino contra la maldad humana, pero al mismo tiempo, fue un acto de redención y un nuevo comienzo para la humanidad a través de Noé.
La muerte de Cristo en la cruz es vista como un acto de juicio sobre el pecado, pero también como un medio de redención para la humanidad, ofreciendo un nuevo comienzo a aquellos que aceptan su sacrificio. En resumen, la verdadera ubicación del Arca de Noé según las Escrituras y los arqueólogos sigue siendo un tema envuelto en misterio. Mientras que las Escrituras señalan una región general, las investigaciones arqueológicas hasta la fecha no han proporcionado una confirmación definitiva de su ubicación. La historia del Arca de Noé sigue siendo un poderoso relato de fe y redención para muchos creyentes. La figura de Noé sirve como un tipo de Jesucristo en la tipología cristiana. Ambas figuras son vistas como mediadores de la salvación divina, aunque en diferentes contextos y de diferentes maneras. Noé en términos de salvación física y temporal de la humanidad y los animales del diluvio, y Jesucristo en términos de salvación espiritual y eterna de la humanidad del pecado y la muerte. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Suscríbete y de esta forma no te perderás nuestro contenido. Bendiciones a todos.